Buenas tengan todos ustedes. Estamos aquí de nuevo para llevarle una serie de impresiones sobre lo que es nuestra ciudad. Y cuando hablamos de nuestra ciudad, pues nos referimos también en otras oportunidades a lo que es el resto del municipio de Ayacucho, sus aldeas y sus dos parroquias como son San Félix y San Pedro del Río. Pero hoy en día queremos llevar una inquietud que mucha gente me ha preguntado y de los cuales están haciendo algunos trabajos algunos estudiantes de esta ciudad y dijo, vamos a aprovechar de hacer un programa sobre eso. Cuando hablamos de el desarrollo urbanístico que ha tenido nuestra ciudad a lo largo de la historia, desde los inicios de 1821, porque en 1831 pues éramos ya una parroquia civil, nombrado en aquella oportunidad por la Diputación Provincial de Mérida, cuando pertenecíamos al Estado de Mérida. Y es con eso se nos da el carácter civil como parroquia, en aquella oportunidad, dependiendo del cantón de Lobatera. Pero cuando nos referimos al urbanismo como tal, podemos ver que nuestro pueblo, pues en sus inicios, y después del terremoto de 1875, y queremos aprovechar esta oportunidad porque estamos a 22 y el día 18 pasado fue cuando se cumplió, no es que se celebró, se cumplió un año más de aquel terremoto que azotó a la ciudad de Colón y la destruyó en su totalidad, en 1875, un terremoto que ocurrió a las 11:30 de la mañana. Y de ahí es donde recordamos que no quedó en este pueblo sino una sola casa en pie, las demás se cayeron y hubo muchos muertos. Y en aquella oportunidad, un señor que no era de aquí, llamado Gerardo Rivas Berti, fue una persona que se comprometió con este pueblo, porque fue el primer presidente que tuvimos del Consejo Municipal, y se encargó de auxiliar a los enfermos, los muertos, enterrarlos en fosas comunes y ayudar a mucha gente a reconstruir sus viviendas. Para entonces el pueblo empezó de nuevo a crecer y a construirse de nuevo y a trazar, ya se habían trazado las calles cuando se trazaron en 1852 por el padre José Amando Pérez. Pero siguiendo con esto podemos ver que el pueblo pues tuvo un crecimiento muy lento. A partir de los años 50 es cuando el pueblo ya empieza a crecer en otra forma con la construcción de la carretera panamericana de entonces. Nosotros tenemos aquí al fondo una fotografía del año de 1937, una fotografía aérea tomada por la Cartografía Nacional del primer vuelo aéreo que se hizo. Y podemos ver lo que era el pueblo para entonces en esa oportunidad. Y en 1937 vemos que la configuración urbanística del pueblo pues estaba diseñada por 9 calles y 15 carreras. Pero lo demás son terrenos destapados, solares. Para entonces no existía el Parque Sucre ni el grupo escolar. Existía la Plaza del Samán y no se había construido todavía el Hospital Las Mercedes porque funcionaba el hospital que quedaba en la carrera la carrera Bermúdez, en la carrera 6, donde está ahorita el barrio Santa Eduriges, hay una cancha. Y esto es lo que tenemos para entonces de pueblo. Una carretera central del Táchira, la entrada al pueblo por la vía del cementerio, la salida por la carretera central del Táchira hacia San Cristóbal, y las calles con sus nombres antiguos, como era la carrera Guali España, la carrera 15, la Córdoba, la 14, Ayacucho, Junín, Rivas. Esos fueron los nombres que les dieron en el siglo XIX a finales a las calles de nuestra ciudad. Pero cuando vemos el progreso con la construcción de la carretera panamericana, que no aparece aquí porque en esa época no se había construido, vemos algo muy interesante. Porque en nuestro pueblo, un hombre que no nació sino en una aldea, en el año de 1898 y que se llamó Eustacio Corredor, es la persona que baja al pueblo después de nacer en esa aldea, que se llamó el Cerro, está en límites de la aldea Paraguay y la San Juana, y viene a este pueblo. Y se residencia en aquella oportunidad precisamente en la carrera Guali España, en la carrera 15 con la prolongación de la calle 3 hoy en día, en una casa que era propiedad de su suegro, don Hilarión Chacón. Y con la construcción de la carretera panamericana, con aquella mente progresista, don Eustacio Corredor se propone comprar unas tierras que eran de propiedad de don Hilario Chacón. Y como anécdota podemos contar que en aquella oportunidad don Hilario Chacón le propuso venderle la casa donde vivía en ese momento o venderle los terrenos de lo que hoy conocemos como el barrio Urdaneta. Y de una manera muy práctica, pues don Eustacio prefirió comprar los terrenos de lo que era o lo que conocemos como barrio Urdaneta. Y en aquella oportunidad los adquiere precisamente el día 20 de enero de 1950, que le compra a don Hilarión los terrenos por la cantidad de 19.500 bolívares. Algo curioso en el documento de propiedad, pues aquello dice, cuando le compra aquellas tierras,
los linderos que aparecen dicen por el norte, con una callejuela vecinal que conduce para el vecindario que conocemos como Las Flores, y por el sur, con el camino nacional que conduce para la aldea Los Begones, llamado también el Camino de la Grita, y con terrenos de un señor de nombre Timoteo Pernía. También dice que por el occidente, o sea, por el oeste, dice que limitan sus terrenos con los terrenos que fueron de la sucesión de Antonio Celis y del Ministerio de la Defensa. Para el año de 1950 ya había adquirido el Ministerio de la Defensa para hacer el cuartel de lo que conocemos el Comando de la Guardia Nacional. Esos terrenos fueron comprados por el Ministerio de Obras Públicas para construir ese cuartel a la familia Celis. Y dice, y por el este, con terrenos que son o fueron de Antonio Escalante. Algo que debemos afirmar sobre esto es que estos terrenos, él los adquiere a don Hilarión Chacón como parte de lo que él le había comprado en otra oportunidad a Feliciana Quintero de Medina y a la señora Ana María Medina de Colmenares en el año de 1919. Y parte de los terrenos que quiere Eustacio Corredor conforman también una parte que don Hilarión había comprado a don Ernesto Croce en los años de 1923 y 1927. Es de hacer notar algo muy curioso, ¿no? Las primeras compras, ya que adquiere del año de 1950 los terrenos, él hace la primera venta de un lote de terreno a una familia en el mes de octubre. Y es precisamente la primera persona o primera familia que construyen la primera casa en el barrio Urdaneta, en lo que hoy conocemos como la calle 2. Y es precisamente a la familia Vidal Aparicio Belén y a la señora María Ofelia Carrero de Vidal, a quien le vende un lote de terreno ubicado en la calle 2 del barrio Urdaneta, que tiene 8 metros de frente por 30 metros de fondo. Y la suma por la cual le vende es por 720 bolívares en mes de octubre de 1950. La segunda venta que hace de don Eustacio Corredor es a un señor de nombre Timoteo Pernía y a María Alejandrina Almeida Chacón de Pernía en el mismo mes de octubre, el día 21 del año 50. Posteriormente hace otra venta a José Antonio Gámez el 4 de diciembre de 1950 y a Ismael Guerrero el día 16 de diciembre del año 50. Una quinta venta se la hace a Rosa María Morales de Rodríguez el día 11 de enero del año 51, a Marcelino Molina le vende el día 30 de marzo del año 51 y a Edgar José Romero el 30 de marzo del año 51. Estas son las primeras 7 ventas que hace don Eustacio Corredor para ir proyectando lo que en el futuro se va a conocer como el barrio Urdaneta. Pero podemos decir que don Eustacio fue uno de los hombres que podemos decir fue un urbanista en nuestra ciudad, compró unos terrenos para desarrollarlos precisamente. En ese año 50, don Eustacio fue designado como presidente del Consejo Municipal de nuestra ciudad, cuando se llamaba Distrito Ayacucho. Y es allí donde desempeña una labor verdaderamente fructífera y de gran proyección del futuro colonense. Para aquel entonces recordamos que quienes acompañaron a Eustacio Corredor fueron los concejales Juan Roa, don Mario Rosales Castro, don Elvesio Morales, Fernando Rodríguez, el señor Gregorio Guerrero, y como síndico procurador se desempeñó por entonces el señor Flaminio Chacón, que es el único de los sobrevivientes de la época. Secretario de la Cámara para entonces era nuestro amigo José Porfirio Arellano Mora. Esta labor la continuó don Eustacio hasta los años de 1958. Pero ya en el año de 1962, cuando había hecho estas ventas de terreno, decide mandar a realizar un proyecto urbanístico y es por ello que trazaron las calles y carreras de la futura urbanización, donando para entonces los terrenos de la Plaza Urdaneta y de un instituto educacional y el terreno para la iglesia. Eso fue donación que hizo don Eustacio Corredor cuando proyectaron el urbanismo de lo que conocemos como barrio Urdaneta. Dentro de la sensibilidad humana de don Eustacio podemos decir que vendió lotes de terreno a precios verdaderamente accesibles para la población pobre. Y muchas veces esa pequeña cantidad de dinero por los cuales cobraba, muchos no llegaron a sus manos. Pero tampoco fue obstáculo para que don Eustacio les otorgara la propiedad de la tierra a aquellas personas que le habían comprado esas propiedades. Y cuando decimos que la primera venta se la realizó al señor Aparicio Vidal y a la señora Ofelia Carrero, ellos fueron las primeras personas que construyeron su vivienda
que tiene número 23-58 en el año de 1951, y sobre esta casa se estampó una placa que recuerda este acontecimiento. Pero también don Estacio Corredor podemos decir que dentro de la sensibilidad fue un gran esposo, un gran padre, un gran amigo y un gran administrador de nuestro Consejo Municipal. Y sentía una gran admiración por el prócer zuliano, el general Rafael Urdaneta, y es por este motivo que bautizó el barrio con el nombre de Rafael Urdaneta. Aquí vemos parte del plano de urbanismo que don Estacio mandó a realizar. Y en aquella oportunidad, pues él también le colocó nombres a las calles, así como las tenemos en nuestro pueblo. Y a las carreras las denominó con nombres muy alusivos a nuestra ciudad. Y dentro de esto, pues se trazaron 8 carreras y 6 calles, que son lo que conforman hoy en día el mismo barrio Urdaneta. Y la carrera 1 la denominó Carrera del Rosal. A la carrera 2 le puso el nombre de Capitolio. A la carrera 3, que pasa por la parte bajo de la Plaza Urdaneta, la denominó Carrera Bolívar. A la de la parte arriba de la plaza la denominó Orinoco, luego Bermúdez, Miranda, la carrera Las Delicias y Las Palmeras, como un honor a nuestra ciudad. Pero también a las calles le colocó nombres muy curiosos, como Calle San Juan, la Calle Colón, la Calle Urdaneta, que pasa frente a la Plaza Urdaneta, la Calle País, la Calle Ayacucho y la Calle San Miguel. Pero dentro de este plano podemos ver la configuración de las parcelas que en esa oportunidad él trazó o mandó trazar para vender los lotes de terrenos. Y vemos que dejó el terreno para el ciclo básico, que hoy conocemos como el ciclo básico de Las Flores, aunque eso no pertenece a Las Flores, eso pertenece al barrio Urdaneta. Pero también dejó el terreno para la iglesia San José, que hoy en día está construido, y el terreno de la plaza como tal. Estas son de las cosas curiosas que ocurren en estos pueblos, y que hay gente con mente progresista que por lo menos ayuda a desarrollar esta ciudad. Más adelante, ya cuando el barrio Urdaneta está constituido, cuando se terminó en el año de 1967 el mercado de la Plaza del Sabán, que conocimos después del terremoto de Caracas, se terminó y ahí se terminaron las ferias porque pasaron a la plaza que conocimos como Plaza Bolívar y dicen Plaza de Toros. Fue en el año 67 donde, con la eliminación del mercado, de la Plaza del Mercado, en el terreno donde funciona la Plaza Urdaneta funcionó un mercado por muy poco tiempo. Eso fue una cuestión política que se estableció, y entonces el mercado como tal había pasado al edificio rental del mercado de la carrera 10, y a su vez se montó un mercado que duró poco tiempo en el barrio Urdaneta. Entonces tuvimos esa cuestión, esa curiosidad de tener 2 mercados simultáneamente. Más adelante, cuando Antonio Ramón Zambrano era presidente del Consejo Municipal, él tuvo una conversación con un colonense, como fue el general Mauro Anselmi Márquez, el hermano de Julita Anselmi. Y en esta conversación sacaron algo muy provechoso, porque en este momento Mauro Anselmi era el comandante de la guarnición del Estado Zulia. Y también habló Antonio Ramón con el presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, quien era otro tachirense nacido en la ciudad de Sorca, como era el licenciado Gómez Bonilla. Y es a través de esta conversación que se logró que el gobierno del Estado Zulia realizara el monumento del general Rafael Urdaneta, que está ubicado en la plaza que lleva su mismo nombre. Esto ocurrió porque estas conversaciones con estos colonenses pues eran la forma de buscar una obra para el Colón. Y más tarde, encontrándose como diputado en la Asamblea Legislativa del mismo Estado Zulia, la señora Graciela Medina, quien es esposa de otro colonense que se llama Luis Alfonso Medina, es a través de esta señora en la Asamblea que se consigue el transporte para traer a nuestra ciudad la estatua que llega aquí el día 24 de junio del año de 1972, cuando precisamente se estaba realizando la misa en honor al santo patrono en la iglesia de San Juan Bautista, aquí en el centro de la ciudad. Antonio Ramón nos contaba de que en ese momento le participaron que había llegado la estatua y tuvo que dejar la misa o el tedeum que estaban realizando para ir a atender a las personas que traían la estatua. Y en aquel momento no habían de depositarle y recordaron que podían hacerlo en la unidad Tulio Férez Cordero. Y precisamente allí fue donde se depositó el cajón donde venía la estatua del general Urdaneta. Antonio Ramón Zambrano estuvo en la presidencia hasta el año de 1973 como presidente del Consejo, más tarde fue el primer alcalde de nuestra ciudad. Y viene a sustituirlo el licenciado Toniel Arapé Borrero.
quien ocupa la presidencia del Consejo, y él hace unas gestiones ante el gobernador del estado Táchira, que para entonces era el doctor Ildefonso Moreno Mayo, y se consigue la construcción de la plaza, de acuerdo con un proyecto que también se había conseguido con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes. Cuando se realiza el proyecto, pues se logró hacer el pedestal y montar la estatua del prócer Zuliano. Durante el periodo del 89-95, pues Antonio Ramón Zambrano es elegido como primer alcalde de nuestra ciudad, y él solicita los servicios de dos profesionales de nuestra ciudad, como son el profesor Antonio Roa Molina, ya fallecido, para hacer unas reparaciones a la plaza. Y también busca al profesor Alberto Mercado para hacer una restauración de la estatua y la colocación de la placa de identificación de dicho monumento. Esto es lo que ha acontecido en nuestra ciudad durante muchos años. Y hoy en día, cuando vemos que el barrio Urdaneta ya conforma parte de nuestra ciudad, aunque está del lado de la otra banda de lo que conocemos como la carretera panamericana, pues hemos visto cómo ha progresado nuestra ciudad hoy en día, porque ya tenemos hasta un plan rector que se ha ejecutado durante varias décadas, se ha modificado. Y es oportuno llevar un gran saludo a los hijos de don Estacio Corredor, como es Manuel Corredor, Miguel Ángel y Clof, que son sus hijos. Y a ellos debemos esta donación de una plaza, de un terreno para una iglesia y de un terreno para un liceo que está funcionando hoy en día gracias a aquella voluntad que tuvo don Estacio Corredor. Cuando alguien me preguntaba, ¿y cuánto costaron los terrenos? Yo les decía, costaron 19.500 bolívares para aquella época, entonces, el año 1950. Pues a alguien le parece irrisorio, pero es que en 1950, 19.500 bolívares era demasiado dinero, no todo el mundo lo tenía. Pero cuando don Estacio compra esto es porque don Hilarión le propone que le vende la casa de la calle 3 con carrera Gualipaña o carrera 15 en la cantidad de 40.000 bolívares. Era mucho dinero y él prefirió comprar los terrenos y allí construyó su casa. Y también montó la estación de servicio que hoy conocemos como estación de servicio Mara, que era propiedad en aquel entonces de don Estacio Corredor. Y cuando hablamos de la estación de servicio de don Estacio Corredor, recordamos que en una oportunidad se incendió un camión cisterna, en aquella oportunidad un domingo en la tarde, y la gente concurrió al sitio por la curiosidad de ver el incendio, hasta que uno de los personajes que estaban allí con un extintor trató de apagar lo que era el incendio y gracias a Dios no explotó el camión cisterna, porque hubiese volado toda aquella cuestión. Eso puso verdaderamente nervioso a mucha parte de la comunidad, y recuerdo que las autoridades le decían a las personas que no se acercaran, porque si explotaba aquello, pues iba a ser una onda expansiva más o menos de 100, 150 kilómetros a su alrededor. Estas son de las cosas curiosas que han pasado en este pueblo. Cuando hablamos del barrio Urdaneta, recordamos muy bien a don Estacio Corredor, en primer lugar por la función que desempeñó como presidente del Consejo, también como una persona muy amable con aquellas personas, con todas las que querían comprarle parte de los terrenos que él tenía en aquella oportunidad. Para los años de 1950 se estaban construyendo lo que es el tramo de la carretera panamericana que arrancaba la línea de trabajo desde lo que conocemos como el Cerro de Palo Grande hasta La Fría. Ese era un tramo que se empezó a construir en aquella oportunidad del año 50 y hacían en la parte de que ya esas tierras habían sido vendidas por don Hilarión Chacón anteriormente, y él dice, se reserva el derecho porque eso fue adquirido por el Ministerio de Obras Públicas en aquella oportunidad para construir en un diámetro de 20 metros de ancho, que fue lo que compró el Ministerio para construir la Panamericana de ese tramo, por 233 metros de longitud a lo largo. Eso fue lo que adquirió en ese momento, que era propiedad de Hilarión Chacón. Parte de los dos demás terrenos pues se le compraron a los Elis para la construcción de la misma Panamericana y a todos los demás personas que tenían sus propiedades a lo largo de lo que es nuestra ciudad. Les decía anteriormente que don Estacio Corredor había sido presidente de nuestro Consejo Municipal, y esta es una fotografía del año de 1950 en una reunión de la Cámara Municipal, y aquí vemos las personas que mencionaba y actuaban como concejales en aquel entonces del señor Juan Roa. Don Flaminio Chacón, que lo vemos acá, era el síndico procurador para entonces. Don Mario Rosales. Aquí vemos a don Estacio Corredor presidiendo la sesión, a José Porfirio Orellana como secretario de la Cámara, el señor Gregorio Guerrero, don Fernando Rodríguez y don Elvesio Morales Padre. Y esta es una de las juntas que presidieron nuestro Consejo Municipal para entonces en los años 50-58, con la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Pero también podemos decir algo muy
resaltante. Fue en ese año de 1950 cuando el día 28 de noviembre se inauguró lo que conocemos como el grupo escolar, y el cual fue bendecido por Monseñor Otero, quien había sido a su vez alumno de aquel gran maestro que tuvimos aquí en Colón, y maestro de muchas generaciones como fue el bachiller Francisco de Paula Reina. Y en aquella oportunidad bendijeron el grupo escolar en su inauguración cuando vino la Junta de Gobierno presidida por el coronel Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. El mismo acto de inauguración se realizó en el auditorio del Grupo Escolar Francisco de Paula Reina y estuvo presidido por el gobernador del estado Táchira para entonces, quien era el doctor Pérez Vivas, y don Estacio Corredor. Se hizo un agasajo allí y recuerdo que me decía José Porfirio que en aquella oportunidad pues en el pueblo no había lo que conocemos como agencias de festejos, y se comisionó al secretario de la Cámara para que fuera a la ciudad de San Cristóbal, a la residencia del gobernador, donde se trajo todo el mobiliario, la vajilla, la porcelana, la cristalería, para hacer aquel agasajo de inauguración. Por más está decir que la gente del pueblo pues no fue invitada, porque en aquella época en que mandaba la Junta de Gobierno, pues eso era muy estricto, no podía entrar todo el mundo. Pero la gente pues en su curiosidad fueron a ver a las autoridades que venían a inaugurar esto. Y este acto tuvo su trascendencia ese día 28 de noviembre, porque al otro día, precisamente 29, se celebraba un día más del municipio, de la creación, que fue el día 29 de noviembre. También estuvo presidida por esta gente que vino de Caracas en una sesión solemne que se realizó en el Consejo Municipal por motivo de un año más de la creación de lo que conoció en una época, en el año 31, como la parroquia San Juan de Lobatera. Cumpliendo un año más de esto, pues esta fue una gestión que se celebró durante el periodo de don Estacio Corredor como presidente de nuestro Consejo Municipal. A nosotros nos da gran satisfacción cuando hablamos de un hombre como Estacio Corredor, porque aparte que fue un hombre con mente progresista, desarrollista, urbanísticamente fue un baluarte para nuestra ciudad, y lamentamos que la misma comunidad del barrio Urdaneta y las autoridades de nuestra ciudad nunca hayan colocado en un sitio estratégico, allí en un terreno de los tantos que hay todavía en el barrio, para colocar un pequeño busto en honor a don Estacio Corredor, que fue el creador de este barrio Urdaneta. Quisiéramos que la Cámara Municipal verdaderamente tomara en cuenta esta sugerencia que estamos haciendo desde acá, para que un día más se recuerde la personalidad de este hombre que compró unas tierras con una visión futurista y empezó a ensamblar lo que es otra ciudad dentro de nuestra misma ciudad, como lo es el barrio Urdaneta, que hoy en unión del barrio Las Flores, pues es una comunidad considerable en cuanto a población, vialidad, servicios y todo lo que conocemos como él. Y dentro de eso recuerdo que, ya que está pegado el barrio Urdaneta con el barrio Las Flores, recordamos que para los años 60, cuando no existía todavía el barrio en su forma, visitábamos un familiar nuestro que tenía una finca en lo que conocemos como Paraguay. Y para aquel entonces íbamos los fines de semana a ver la finca de un tío de mi mamá. Y era tan lejos ir allá que la gente nos preguntaba, ¿y para dónde va? Y yo, para Paraguay, que le vaya bien. ¿Y cuándo vienen? Mañana. Algo así como que la gente se despedía en aquel momento porque era muy lejos. Hoy en día, cuando tomamos una camioneta de la circunvalación Las Palmeras en nuestra ciudad, en 5 o 10 minutos estamos allá. En aquella oportunidad había que caminar por el camino de Recua, que conducía por lo que hoy conocemos como el mercado, que anteriormente estaba, era el depósito de obras públicas aquí en el barrio La Esperanza. Y de ahí había que pasar lo que se conoció como el paso de ganado que atraviesa la Panamericana, y ahí seguir rumbo por detrás de la finca que fue de Luis María Casanova, Finca El Pinar, que no era de Luis María, originalmente fue del doctor Patrocinio Peñuela Ruiz. Y de ahí nos enrumbaba hacia los lados de Paraguay, donde estaba la familia Varela, y aquello verdaderamente era un viaje largo. Hoy en día pues uno se da cuenta que eso es relativamente cerca por la vialidad que ha hecho y la comodidad de ir en un automóvil. Esto contribuyó a que el pueblo fuera creciendo. Y a partir de los años 50, pues la ciudad tomó otro matiz. Ya no es el mismo casco central que veíamos en la fotografía del año 37, sino ya tenemos una urbe del otro lado de la Panamericana que ha conformado lo que hoy conocemos como la ciudad de San Juan de Colón. Hoy tenemos hasta un plan rector muy desarrollado y por allí va a pasar una futura avenida que lleva por nombre Cristóbal Colón y que llega a todo lo que conocemos como el barrio Cristóbal Colón en la parte de Las Flores. Esto ha traído como consecuencia de que el pueblo ha crecido de una forma urbanística acorde con un plano que se hizo. Pero sin embargo, cuando vemos el urbanismo en otros sectores de la ciudad, pues aquello ha sido un desorden, no ha llegado ni se ha seguido una línea rígida como para mantener las cuadrículas que conocemos hoy en el centro de la ciudad.
se han hecho algunas urbanizaciones sin tener la menor idea de cómo se debe desarrollar. Y al igual que don Eustacio Corredor, debemos recordar aquí a otra persona, Luis Felipe Prato, a quien conocíamos como el Gallego, que era el hombre que montaba el tarantín para hacer las corridas de toros en la plaza, porque también fue un hombre de mente progresista, porque él adquirió unos terrenos en lo que hoy conocemos las cercanías del cementerio entre la calle 9, calle 8 y carreras 4, 3 y 2. Y en aquella oportunidad, cuando Luis Felipe Prato iba a vender los terrenos, mandaba a limpiar lo que es la calle, trazaba lo que son las parcelas o los lotes de terreno a vender. Y cualquier domingo buscaba a don Luciano Guerrero con algunos músicos de la banda municipal Ayacucho, que este año cumplió 100 años de haber sido creada. Y en aquel entonces, al ritmo de la banda municipal y al ritmo de un cañón y unos morteros, entonces daban por inaugurada la calle y ponía de una vez en venta los lotes de terreno. Y después de eso, pues había una celebración con una botella de aguardiente, como era lógico para entonces. Este fue otro de los hombres progresistas de nuestra ciudad, como fue Luis Felipe Prato, el Gallego. Al igual que don Eustacio Corredor, pues lo recordamos muy bien por muchas anécdotas que tuvo don Luis Felipe Prato. Y cuando decimos el Gallego era porque era el apodo que le ponían, pero era porque él era contrario al gobierno de Gallegos y la gente para molestarlo entonces le decían Gallegos y el hombre se molestaba por eso. Pero era una connotación de tipo político que tenía don Luis Felipe Prato. Y recordamos también muchas personas que han utilizado los terrenos para urbanizarlos. Don Pablo Fernández también construyó una pequeña urbanización en lo que hoy conocemos los alrededores de la unidad Tulio Férez Cordero. Hizo una lotificación. Nuestro amigo Joséito Chacón, hijo de don Hilarión Chacón también, desarrolló parte de los terrenos que heredó o compró en lo que hoy conocemos como Lucatebal. Son personas que han ido por iniciativa propia desarrollando la conformación y la connotación que tenemos hoy como una ciudad de Colón con todos los barrios que conocemos y urbanizaciones diferentes. Dentro de ello también podemos recordar a don Ítalo Facio, Timpeiro, quien compró los terrenos de lo que hoy conocemos como la urbanización La Floresta y él desarrolló y construyó las viviendas y allí vendió a precios considerables en esa oportunidad y módicos para que la gente adquiriera sus viviendas allí. Y esto ha traído que mucha gente que, aunque no son de aquí, pues han trabajado en pro de nuestra ciudad. Y con esto, señoras y señores, hemos querido llevar estas impresiones en el día de hoy para muchas personas que querían saber cómo se desarrolló en sus inicios el barrio Urdaneta. Pues sus comienzos empiezan en el año de 1950 con la compra de estos terrenos por parte de Eustacio Corredor a por la suma de 19.500 bolívares. Y posteriormente fue vendiendo los lotes y conformando la vialidad del mismo y hoy tenemos una urbanización dentro de nuestra ciudad. Con esto hemos querido llevar estas impresiones y será hasta el otro programa que tengamos la próxima semana, los días lunes o el día que dispongan pasarlo por la televisora. Señoras y señores, para ustedes Hernán Ramírez, muchas gracias y hasta la próxima.